Buenas tardes. En este caso hemos trabajado ya con los diferentes modelos curriculares. Uno de estos modelos que vamos a estar trabajando nosotros es el modelo latinoamericano. Es una propuesta curricular que se está dando acerca de lo que viene siendo el continente latinoamericano. Para eso tenemos aquí una imagen, una presentación en la cual tenemos una caricatura. ¿Alguien puede decirnos quién es el maestro ahí? Es un pedagogo que ustedes han venido trabajando, pero ¿quién será? ¿Quién podría ser? Por lógica, el que está en el pizarrón, ¿no? Pero ¿qué nombre tendría? ¿Cómo se ha de llamar? ¿No es Piaget? No. ¿Es un brasileño? ¿Quién puede ser? Yo es Paulo Freire. Paulo Freire. Bueno, en este caso, ¿qué me pueden comentar de Paulo Freire? ¿Qué pueden comentar ustedes de Paulo Freire? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuáles son los conceptos principales que maneja él? ¿Qué se acuerdan? ¿Nada? ¿Cuál? Él habla acerca del proceso de la analfabetización. ¿Qué más? ¿Qué más nos indica? Él utiliza un método. ¿Qué método es? Es el de la bancaria. Utiliza lo que es la educación bancaria y la educación. ¿Continua? No. Tradicional. Es como las aves cuando salen de las jaulas. ¿La educación liberal? En este caso, Paulo Freire nos habla de una educación bancaria y una educación liberadora. Para esto, este autor manejaba lo que es el proceso de alfabetización, alfabetizar a la gente pobre. Bueno, dentro de esas teorías, que es educación bancaria y educación liberadora, se crea el nuevo modelo curricular para Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que Latinoamérica debe de tener un currículum no igual a lo que es los continentes europeos. Para eso nos indica él, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Qué entienden ustedes a esta frase? ¿Qué entenderían? A ver. Que enseñar no simplemente es transmitir conocimientos a la mente de las personas, sino enseñarles a crear su propio conocimiento a base de sus habilidades. Okay, ¿quién más podría dar otra idea? A ver. Es así como, por ejemplo, dar el conocimiento teórico, pero a la misma que la persona trate de llevarlo a la práctica con base a, por ejemplo, a ejemplos o por ejemplo en las prácticas que nosotros hacemos es muy diferente a que a mí me vengan a dar la base teórica, lo que debo de hacer, a diferencia de ya hacerlo y realizarlo. Por eso dice, enseñar no tan solo es transmitir conocimientos, sino crearlos y también prepararnos para cuando estemos frente o realizando las actividades. Bueno, en este caso, como ustedes comentan y como nos dice Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Tiene que ver tanto con la educación bancaria como la educación liberadora. Antes, en la educación bancaria únicamente se transfería. Se decía que el estudiante le veníamos a vaciar toda la información en el cerebro y este estudiante retenía todo. Este estudiante únicamente vaciaba esa información como una jarra de agua cuando se le presentaba un examen. Ahora nos dice que esto ya no es así, sino que se deben de crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Yo voy a traer material preciso, conciso a lo que estoy solicitando, se los aplico a ustedes y ustedes van a estar transformando esa idea en una nueva idea. Lo que ustedes realizan, las prácticas de observación, el servicio. ¿Qué quiere decir? Ustedes están aplicando lo que conocieron a lo largo de la carrera o lo que han conocido a lo largo de su carrera y están produciendo, están creando métodos, están creando a lo mejor nuevas propuestas. A eso se refiere Paulo Freire. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Nos habla, ¿qué es el movimiento pedagógico latinoamericano? Aquí ya nos está hablando acerca del movimiento. Este movimiento nos va a dar a conocer una nueva pedagogía y un nuevo currículum. ¿Cómo se va a trabajar en Latinoamérica? ¿Qué elementos tenemos nosotros como sociedad para crear ese currículum? ¿Quién quiere leer? A
A ver, Rafaela. Es una instancia de reflexión, diálogo, análisis y construcción pedagógica destinada a crear conciencia en las y los docentes de América Latina de que la lucha hoy está centrada básicamente en la defensa del derecho social a la educación pública con calidad. ¿Qué palabras podemos rescatar nosotros aquí? Calidad. Calidad, ¿qué más? Reflexión, análisis, derechos, construcción y diálogo. En este caso, nos dice que el movimiento pedagógico se dirige a un movimiento que va a tener el diálogo, lo que proclamaba Paulo Freire, una reflexión que también manejaba él, un análisis y una construcción. A partir de eso se va a crear un derecho a la educación de todos. No va a haber diferencia entre pobres y ricos, todos van a tener la educación que se merecen y una educación pública con calidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de este movimiento pedagógico que se da en nuestro continente? ¿Gustas leer eso? Presentar propuestas alternativas frente a las ideas, planes y propuestas en el campo educativo, privatizadores y reproductores de desigualdades que han venido imponiendo los gobiernos desde la perspectiva neoliberal, que no considera la realidad socioeconómica y cultural en que se desenvuelven los procesos educativos. ¿Quién entiendes a esto? Que se quiere tratar de que el nuevo currículo, la nueva manera de educar, sea considerada la realidad social y económica, o sea que tenemos que adaptarnos a cada contexto, a cada región, de acuerdo a las necesidades, o sea, crear algo, pero en base a lo que está realmente sucediendo afuera. Okay. En ese caso, nosotros tenemos como muestra el modelo de competencias. Comentábamos ya en clases anteriores que este modelo únicamente se ha venido a implantar y que es un modelo que se ha dado dentro de las empresas, dentro de lo administrativo, y se ha implantado ahora o se ha retomado en lo educativo. Pero sin embargo este modelo no retoma las necesidades sociales. Aquí nos dice que este modelo pedagógico que se está proponiendo tiene que considerar la realidad socioeconómica, no nada más lo social, sino que también la economía. En este caso, el dinero que se tiene en una población, porque es el punto principal para desarrollar este currículum, así como también la cultura en la cual nos vamos a desenvolver. Tan solo nosotros podemos ver de una zona rural a una zona urbana, hay una diferencia enorme entre el tipo de sociedad que existe, la economía, así como también la cultura. Entonces, lo que quiere esta propuesta es plantear nuevas alternativas educativas que estén centradas principalmente a la sociedad, lo que manejaba Paulo Freire, principalmente los pobres y al último los pobres. Son más importantes ellos, ¿por qué? Porque ellos son los que crean la base de la sociedad. Sin los pobres no existiría una sociedad acorde o adecuada. ¿Dudas hasta aquí? No. Noreli, ¿puedes leer, por favor? Dice, frente a la preocupante situación del mundo actual, el movimiento pedagógico latinoamericano recurre a las fuentes del ser, de la vida, de la humanidad, de los grandes valores comunitarios, de la auténtica educación del espíritu humano. En ese caso, tenemos una idea principal. Nos está manejando aquí un espíritu humano. Se está enfocando lo humano. Nos está manejando que debe de ser humano y que debe estar centrado en valores, en lo que viene siendo los valores comunitarios y principalmente en una auténtica educación. ¿Qué quiere decir? Se va a resaltar el humanismo. Se deja de lado una competencia, se deja de lado el estar de manera individual, sino que ahora vamos a trabajar en conjunto. Al trabajar en conjunto vamos a desarrollar nosotros esos valores, esas características que nos hacen ser, en este caso nosotros, seres humanos. Se va a trabajar con el deber ser. ¿Y qué es lo que queremos ser nosotros? Para poder trabajar con un tipo de educación, primero el educador debe de basarse desde adentro hacia afuera. Trabajar con el corazón para posteriormente trabajar con su realidad. Si nosotros no trabajamos nuestra realidad, quiere decir que nosotros no estamos trabajando desde adentro. ¿Por qué? Porque primero debemos de ver qué iniciativas, qué perspectivas, qué elementos tenemos nosotros como personas, y esos elementos, de esos, cuáles nos pueden servir para brindarle a la sociedad que tenemos. Si la sociedad necesita de nosotros, nosotros debemos de brindar ese apoyo, pero ¿en relación a qué? En relación a esas características y principalmente sin olvidar esos valores comunitarios. Hay veces que esos valores se convierten en antivalores.
Por eso se propone actualmente este plan o este modelo curricular. ¿Por qué? Porque se rescata a la comunidad, a la población, a la plebe, como luego dice. Ahora nos pregunta, el currículo que queremos, ¿qué tipo de currículo será de querer este movimiento? De acuerdo a lo que vimos, que nos habla de una reflexión, de una crítica, de un análisis, que debe de tomar en cuenta la población, que debe de tomar en cuenta tanto el pobre como el rico, que no hay diferencias entre clases sociales. ¿Qué tipo de currículo se imaginan ustedes que se quiere implantar con este modelo latinoamericano? En donde el alumno sea crítico, que analice, pero también que trabaje en conjunto, en forma colaborativa, en donde el docente se explore a sí mismo y vea qué es lo que quiere lograr con sus alumnos, como lo mencionó usted, hacerlo con el corazón. Además, el currículo se debe de adaptar a la sociedad, no dejarla de lado, ni tampoco el nivel económico o lo cultural, sino adaptar todas estas situaciones al currículum. Ok, en ese caso hay una adaptación. ¿Quién más podría dar otra idea? ¿De qué lado? ¿Quién puede comentar? Pues sí, básicamente lo que supongo que este currículo lo que quiere lograr es crear alumnos que sean autosuficientes, en el cual el profesor, como se supone que debería de ser solo juega un rol como un asesor, como un orientador, y no como el que le resuelve los problemas, para así lograr que el alumno sea autosuficiente y en un futuro se pueda formar como una persona independiente, capaz de lograr sus objetivos por sí solos, para sacar adelante, como dice, y sea humanitario y pueda sacar adelante a su comunidad. Okay. Guadalupe, ¿qué necesidades tenemos nosotros como latinoamericanos? Bueno, ahorita nos damos cuenta que muchos individuos no tienen educación, como es la alfabetización, aparte de la alfabetización, y no existe un lugar donde ellos puedan acudir a recibir esa alfabetización porque los hacemos menos. Entonces, en este currículum, como nos menciona, se necesita que se incluyan ese tipo de personas para que posteriormente la sociedad se enriquezca en conocimientos. Ok, Gloria, ¿qué otra necesidad tenemos? El ver los alumnos si es que están cumpliéndose, no sé, los objetivos, ver también qué se puede poner o qué se puede quitar de acuerdo a lo que ya está propuesto y de acuerdo a lo que necesitan ellos. Okay, una adecuación. Bueno, dicen que debemos de incluir y debemos de realizar un proceso de adaptación. Ahora veamos qué es lo que pide. ¿Pueden leer, por favor? Todos sus elementos endógenos y exógenos deben responder a las necesidades psicosociales, emocionales, culturales, históricas y económicas. Nos dice aquí que principalmente debe responder a lo interno y a lo externo de la persona, lo psicosocial, lo emocional, lo cultural, lo histórico y lo económico. No nada más a la cuestión intelectual como se hace con los modelos curriculares que hemos conocido de Tyler y de Taba, sino que esta se debe de integrar o debe de haber una integración de todo el contexto humano. Posteriormente dice que el currículo se debe definir a partir de una profundización y promoción de las estrategias democráticas y participativas en donde todos los actores sociales involucrados sean capaces de aportar, proponer, dialogar y evaluar los lineamientos y estrategias que permitan el desarrollo del conocimiento legado por la humanidad de una manera creativa, placentera y científica. En la actualidad, los planteamientos curriculares son centralizados e incluyen los intereses de la clase gobernante y de las políticas que dictan las leyes del mercado. Para el movimiento pedagógico es importante que el currículo y la práctica docente sean asumidos coherentemente, para lo cual las y los docentes deben tener un rol fundamental en la elaboración y puesta en práctica del currículum, en tanto son quienes lo trabajan en el aula. Hasta aquí nosotros podemos concluir que ustedes, y como hemos venido viendo en los demás modelos curriculares, tienen que proponer. El docente no nada más es un actor que se va a quedar pasivo, sino que debe de diseñar, debe de crear y en base a eso transformar la educación. Entonces hasta aquí terminamos con esta clase.